Cierra los ojos por un instante. Respira profundamente. Permite que la quietud del ambiente te envuelva lentamente, que los ruidos del mundo exterior se disipen poco a poco, dejando solo el sonido de tu propia respiración. Ahora, imagina lo que la oscuridad realmente esconde. No la oscuridad reconfortante de una habitación dormida, o la inmensidad familiar de la noche más profunda que hayas presenciado. Piensa en la oscuridad primordial, aquella que reside en lugares donde la propia luz del sol jamás se atreve a penetrar, donde el tiempo parece curvarse y la realidad se distorsiona. Es una oscuridad palpable, densa, que guarda secretos tan antiguos como la propia existencia, misterios tan prohibidos, que la propia cordura humana se niega con vehemencia a aceptarlos en su totalidad. Estamos hablando de murmullos que vienen, ecos distorsionados de voces inhumanas que parecen resonar desde abismos inalcanzables, desde grietas en el mismísimo tejido de nuestra comprensión. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío inexplicable que recorre la columna vertebral, incluso bajo el calor reconfortante del sol o en medio del ajetreo de un día cualquiera? Esa inquietante sensación de que algo te observa, no solo desde un punto físico, sino desde un lugar etéreo, desde una dimensión que ni siquiera debería existir, pero que, de alguna manera, permea la nuestra. Es un susurro al límite de la audición, una sombra en el rabillo del ojo, una perturbación en el silencio que precede a la tormenta, que nos recuerda la vasta y aterradora ignorancia que aún nos rodea sobre el verdadero mundo. Si esta pregunta te causa un escalofrío visceral que corre por tus venas, si la idea de adentrarte en lo desconocido te atrae con una fuerza magnética irresistible, y al mismo tiempo te aterroriza hasta lo más profundo del alma, entonces, sin lugar a dudas, estás en el lugar correcto. Porque, aquí, en este espacio que hemos creado con reverencia a lo inexplicable, no nos limitamos a contar meras historias. Nos sumergimos audazmente en las profundidades más oscuras de la realidad y del mito, hurgando en cada rincón olvidado, en cada relato susurrado, buscando incansablemente aquello que la lógica cartesiana insiste en ignorar y que la ciencia moderna, con toda su grandeza, aún no puede, o quizás no quiere, explicar. Exploramos lo que verdaderamente habita en las sombras más densas de nuestra percepción, en los recovecos de la psique humana y en los misterios que preceden al propio tiempo. Nuestro propósito es desvelar secretos ancestrales que la humanidad, en su búsqueda de comodidad y seguridad, preferiría mantener enterrados y olvidados. Lo que estás a punto de ver, escuchar y sentir en este video, puede, de hecho, remodelar tu forma más fundamental de ver el mundo y el universo que te rodea para siempre. Cada relato que nos atrevemos a sacar a la luz, cada imagen que desenterramos, es un fragmento crucial de un rompecabezas cósmico infinitamente vasto, una pieza vital de la verdad inquietante que se esconde, invisible para la mayoría, justo debajo de nuestras narices, en las profundidades gélidas del océano, en los bosques más densos e impenetrables, en los desiertos que guardan leyendas milenarias y en los rincones más olvidados y abandonados de la historia humana. Créeme, con cada fibra de mi ser, que existen verdades que son tan aterradoras en su naturaleza como fascinantes en su complejidad. Y nosotros, aquí, somos los pocos que se atreven a iluminar esos rincones sombríos, aunque la única luz que usamos para esta peligrosa travesía sea la de la más pura y primitiva, casi insaciable, curiosidad humana. Pero, para que podamos continuar esta expedición macabra juntos, para que cada nuevo misterio sea desvelado en su plenitud y cada nuevo escalofrío sea sentido al unísono, un lazo inquebrantable entre nosotros, necesitamos algo fundamental, te necesitamos a ti. Necesitamos ardientemente tu presencia constante, tu valentía inquebrantable para enfrentar lo desconocido codo a codo con nosotros, desafiando la razón y la lógica. Este canal es mucho más que un simple refugio para los curiosos o un archivo de historias espeluznantes, es una comunidad vibrante y palpitante de almas intrépidas, que se niegan, con una convicción férrea, a aceptar el mundo tal como parece ser en su superficie engañosa. Es un espacio sagrado donde tus preguntas más profundas, aquellas que te quitan el sueño, encuentran ecos en mentes similares, y donde el miedo ancestral que reside en cada uno de nosotros se transforma gradualmente en una fascinación incontrolable. Si en algún momento de tu vida te has sentido solo en tu búsqueda incesante de respuestas para lo inexplicable, para lo inalcanzable, para lo que desafía toda comprensión, sabrás que, en este mismo instante, en este punto de encuentro de mentes y corazones, has encontrado tu verdadero hogar. Un hogar donde cada historia compartida no es solo un relato, sino una invitación irrefutable a desvelar el velo tenue y perturbador que existe entre nuestro mundo conocido y lo que yace,
en silencio sepulcral, más allá de él. Así que, antes de que te sumerjas de lleno en los secretos inefables que te esperan pacientemente en este video, te hago una invitación final, que brota desde lo más sincero y apasionado de mi corazón. Únete a nosotros. Toca, ahora mismo, el botón de suscribirse, que está justo ahí en tu pantalla. Forma parte integral de esta familia, de esta cofradía de exploradores de lo bizarro, de lo sobrenatural, de aquello que nos hace cuestionar. No solo hagas clic de forma mecánica, siente la conexión profunda, siente en tu alma que te estás uniendo a algo mucho más grande que tú mismo, a una travesía compartida hacia lo desconocido más profundo. Y, por favor, activa la campana de notificaciones para no perder absolutamente ninguno de nuestros próximos descensos a la oscuridad, porque cada notificación que recibas será una llamada irrefutable a una nueva aventura, una nueva dosis de adrenalina pura y un nuevo misterio por desvelar en conjunto. Tu apoyo, tu simple presencia y tu compromiso son la única luz que nos guía en estas sombras infinitas. Es la fuerza inquebrantable que nos permite seguir sacando a la luz estas historias que pocas almas se atreven siquiera a susurrar y mucho menos a investigar. Prepárate mental y espiritualmente. Apaga las luces de tu entorno, si te atreves. Abraza el miedo primordial que está a punto de emerger. Porque lo que estás a punto de ver y escuchar, la experiencia que te aguarda, nunca la olvidarás. Y recuerda, la verdad siempre espera pacientemente en las sombras más densas. Criaturas abisales inexplicables. Desde los albores de la navegación, el ser humano ha mirado hacia el océano y ha sentido una abrumadora mezcla de fascinación y terror. La vasta inmensidad azul, o más bien, la oscura infinitud bajo las olas, siempre ha sido un espejo de nuestros miedos más profundos. ¿Qué acecha realmente ahí abajo, en los abismos donde la luz del sol jamás se atreve a penetrar? Imagina por un instante que las leyendas más sombrías, los susurros más antiguos sobre monstruos marinos, no son solo cuentos de marineros ebrios, sino fragmentos de una verdad oculta. Una verdad que se mueve, respira y observa desde las profundidades. Lo que estás a punto de descubrir aquí es la evidencia escalofriante de que la vida, en sus formas más bizarras y aterradoras, desafía todo lo que creemos saber. Durante siglos, las criaturas abisales fueron relegadas al reino de la mitología. El kraken, la serpiente marina, el leviatán, figuras colosales que habitaban el inconsciente colectivo, alimentando pesadillas e inspirando cuentos de destrucción. Pero ¿qué pasaría si te dijera que, a medida que la tecnología nos permite sondear las grietas más oscuras de nuestro planeta, esas leyendas comienzan a adquirir contornos alarmantemente reales? No estamos hablando de un simple calamar gigante, aunque su existencia ya es impresionante. Estamos hablando de criaturas que desafían la biología conocida, seres con ojos que brillan en la oscuridad eterna, con formas que se retuercen y se adaptan de maneras inimaginables, y con un tamaño que haría que incluso las ballenas más grandes parecieran peces ornamentales. Existen informes no oficiales de sonares que han captado ecos de objetos orgánicos de dimensiones absurdas, moviéndose a velocidades imposibles para cualquier ser conocido. Buzos de profundidad, emisiones científicas secretas, han reportado destellos de siluetas gigantescas que se desvanecían en la oscuridad antes de que pudieran ser identificadas, dejando tras de sí solo una sensación de pavor primordial y la certeza de que no estaban solos. La presión aplastante del abismo, la ausencia de luz, la temperatura gélida, todo esto crea un ambiente donde la evolución ha tomado caminos que nuestra mente simplemente no puede concebir. ¿Estás dispuesto a continuar este viaje, a desvelar lo que realmente se esconde bajo billones de litros de agua salada, sin el consuelo de la luz o la lógica que nos guía en tierra firme? La respuesta a esa pregunta podría residir en un conocimiento que pocos se atreven siquiera a contemplar. Y si lo que llamamos mito es, en realidad, una memoria ancestral, una advertencia que ha perdurado a través de generaciones, de encuentros aterradores que tuvieron nuestros antepasados con algo que no pudieron explicar, algo que no deberíamos haber perturbado? Piensa en el terror de la tripulación de un submarino de investigación, a kilómetros de profundidad, escuchando golpes rítmicos en el casco, o viendo la imagen de algo inmenso y disforme pasar lentamente por la pequeña ventana de observación, algo que no está catalogado en ningún libro, en ninguna base de datos. Estas criaturas, si existen en la forma que los relatos y los ecos sugieren, representan la última frontera de la vida salvaje en la Tierra, y quizás la prueba de que nuestra arrogancia al dominar el planeta es solo una ilusión. Con cada investigación, con cada nueva expedición,
la línea entre la leyenda y la realidad se vuelve más tenue y la pregunta ¿qué más hay ahí abajo? Se vuelve más urgente y aterradora. Si esta exploración de lo desconocido te ha fascinado, si el escalofrío ha recorrido tu espalda al imaginar a estas criaturas, si la curiosidad sobre lo que más esconde el océano ahora arde dentro de ti, entonces te pido, muestra tu apoyo a esta profunda investigación. Deja tu me gusta en este video para que la oscuridad de los algoritmos de YouTube sepa que hay una comunidad sedienta de estas verdades ocultas. Compártelo con quien, como tú, se atreve a mirar al abismo y a preguntarse. Y lo más importante, si aún no formas parte de nuestra comunidad de exploradores de lo bizarro, lo misterioso, lo aterrador, suscríbete ahora mismo. Activa la campana para no perder ninguno de nuestros próximos descensos a los secretos del universo. Deja tu comentario abajo. ¿Qué criatura abisal, legendaria o no, te aterroriza más? Tu participación es el oxígeno que nos permite ir cada vez más profundo, desenterrando lo que la humanidad preferiría que quedara para siempre en el olvido. Misterios del Triángulo de las Bermudas y otras zonas anómalas. Imagina un área del planeta donde las leyes de la física parecen doblarse, donde el tiempo se distorsiona y donde la lógica simplemente se evapora. Un lugar donde embarcaciones y aeronaves de última generación desaparecen sin dejar rastro, como si la propia Tierra las hubiera engullido. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una serie de desafortunados accidentes, sino un patrón inquietante de eventos que desafía toda explicación racional. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes sobre navegación, sobre el espacio aéreo y, quizás, sobre la propia realidad. El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo, es quizás la más famosa de estas zonas anómalas. Una vasta región en el Atlántico Norte, delimitada por Miami, Puerto Rico y el archipiélago de las Bermudas, que se ha convertido en sinónimo de misterio y desapariciones inexplicables. Desde el siglo XIX, cientos de barcos y aviones simplemente se han esfumado de allí, muchos sin siquiera enviar una señal de socorro. Casos como el del vuelo 19, en 1945, donde 5 bombarderos de la Marina de desaparecieron en condiciones climáticas perfectas, y la aeronave de rescate enviada para encontrarlos también se perdió, son solo la punta del iceberg de un fenómeno que ha intrigado a científicos, ufólogos y teóricos de la conspiración durante décadas. Las teorías son tan variadas como las propias desapariciones, desde anomalías magnéticas que desorientan brújulas y sistemas de navegación, hasta la liberación masiva de gas metano del fondo del océano, que podría hundir barcos instantáneamente. Hay quienes hablan de vórtices temporales, portales a otras dimensiones, o incluso bases submarinas de civilizaciones avanzadas o extraterrestres que estarían detrás de estas desapariciones. Pero la verdad es que ninguna de estas explicaciones ha logrado, hasta hoy, responder a todas las preguntas. ¿Por qué en algunas de estas ocurrencias el tiempo parece acelerarse o desacelerarse? ¿Por qué los equipos de radio fallan misteriosamente? ¿Y por qué, en tantos casos, no se encuentra un solo resto, un solo chaleco salvavidas? Con cada nueva desaparición, con cada nueva teoría, la sensación de que estamos lidiando con algo mucho más allá de nuestra comprensión se intensifica. ¿Estás listo para aceptar que existen áreas en nuestro mundo donde las reglas que conocemos simplemente no se aplican? Pero el Triángulo de las Bermudas no está solo. Existen otras zonas anómalas dispersas por el globo, como el Triángulo del Dragón, en el Pacífico, o el Mar del Diablo, en Japón, que presentan patrones similares de desapariciones y fenómenos extraños. Son lugares donde la naturaleza parece operar con una lógica propia e impenetrable, desafiando la razón y la tecnología humana. Estas áreas sirven como un sombrío recordatorio de que, a pesar de todo nuestro avance, aún somos pequeños frente a las fuerzas ocultas del planeta, o quizás, del universo. Cada vez que un barco o avión se aventura en estas regiones, se convierte en parte de un juego mortal, donde las apuestas son la vida y la cordura, y las reglas son desconocidas. Si la idea de navegar por estas aguas misteriosas te ha atrapado, si el enigma del Triángulo de las Bermudas te ha fascinado y te ha hecho cuestionar los límites de nuestra realidad, entonces te invito a profundizar con nosotros. Si este video encendió la llama de la curiosidad en ti, demuestra tu apoyo dejando un me gusta para que YouTube entienda la importancia de desvelar estos misterios. Comparte este conocimiento con aquellos que, como tú, se atreven a mirar lo inexplicable. Y, si aún no formas parte de nuestra tripulación de exploradores de lo desconocido, suscríbete ahora mismo.
Activa la campana para no perder ninguna de nuestras próximas expediciones a los secretos mejor guardados del planeta. Deja tu comentario abajo. ¿Qué teoría sobre el Triángulo de las Bermudas te parece más plausible o qué otra zona anómala te intriga? Tu interacción es el combustible que nos impulsa a seguir explorando las fronteras de lo inexplicable. Barcos fantasma y barcos malditos. Imagínate en alta mar, la inmensidad azul extendiéndose hasta donde la vista alcanza, y el silencio solo roto por el viento y el vaivén de las olas. De repente, en el horizonte, surge una silueta. No es un barco de carga, ni un lujoso transatlántico. Es una embarcación vieja, oxidada, con las velas rasgadas, o quizás las luces parpadeando erráticamente, moviéndose sin rumbo, sin tripulación visible, como una aparición que desafía la razón. Y si te dijera que estas imágenes no son solo escenas de películas de terror, sino relatos verídicos de barcos que se niegan a morir, persiguiendo los océanos con sus historias de tragedia y misterio? Prepárate para conocer las embarcaciones que se convirtieron en tumbas flotantes y las leyendas que las atan eternamente a las aguas. La historia de la navegación está repleta de cuentos de barcos fantasma, embarcaciones encontradas a la deriva en condiciones misteriosas, sin ninguna señal de su tripulación, como si simplemente se hubieran evaporado. El caso más famoso, sin duda, es el del Mary Celeste. En 1872, este bergantín fue encontrado abandonado en el Atlántico, con sus velas parcialmente izadas, la carga intacta, las pertenencias personales de la tripulación a bordo y una comida aún caliente en la mesa. Pero ni un solo miembro de la tripulación, incluyendo el capitán, su esposa e hija, fue visto de nuevo. ¿Qué les pasó? ¿Piratas? ¿Motín? ¿Una criatura marina desconocida? La respuesta sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia náutica. Estos barcos fantasmas son más que simples embarcaciones abandonadas, son cápsulas del tiempo del terror, congeladas en el momento de una tragedia inexplicable. Sus cubiertas vacías y sus pasillos silenciosos resuenan con los gritos y el pánico de tripulaciones que desaparecieron en la nada. Y hay otros casos, igualmente perturbadores, de barcos que parecen estar bajo una maldición, atrayendo desgracias y accidentes donde quiera que naveguen, como si una entidad invisible los acompañara, sedienta de almas. ¿Será que estos barcos son solo restos de tragedias olvidadas, o guardan una conciencia sombría, un eco de los espíritus que los habitaron, obligados a vagar por los mares por toda la eternidad? La respuesta podría estar en la próxima ola que golpea el casco de un barco solitario. Considera el legendario holandés errante, un barco maldito que estaría condenado a navegar por los océanos para siempre, sin poder atracar jamás. Los avistamientos de este barco fantasma son considerados un presagio de desgracia para los marineros. O el Octavius, un barco encontrado congelado en el Ártico en 1775, con su tripulación congelada y el capitán aún sentado a la mesa en su camarote, con un diario que detallaba su muerte años antes. Estas historias nos recuerdan que el mar no es solo un escenario para las aventuras humanas, sino un vasto e implacable cementerio, donde lo sobrenatural y lo inexplicable se manifiestan de formas aterradoras, desafiando nuestra comprensión de la vida, la muerte y lo que viene después. Cada barco fantasma es una pregunta sin respuesta, una cicatriz en la faz del océano, recordándonos que no todo lo que se pierde en el mar permanece olvidado. Si la idea de estos gigantes de acero y madera perseguidos por los destinos de sus tripulaciones te ha causado un escalofrío, si la vastedad de los misterios náuticos te ha fascinado y te ha hecho mirar al horizonte con otros ojos, entonces te invito a unirte a nuestra expedición. Si sentiste la llamada de lo desconocido a través de estas historias escalofriantes, demuestra tu aprecio dejando un me gusta en este video, para que más exploradores de lo bizarro puedan descubrir estos secretos flotantes. Compártelo con quien, como tú, no teme enfrentar las sombras del pasado. Y, si aún no formas parte de nuestra tripulación de investigadores de misterios, suscríbete ahora mismo. Activa la campana para no perder ninguna de nuestras próximas travesías a los límites de la cordura. Deja tu comentario abajo. ¿Qué barco fantasma o barco maldito te intriga más, o qué leyenda náutica crees que es real? Tu interacción es la brújula que nos guía por estos mares inexplorados del terror. Señales y sonidos extraños que vienen de las profundidades. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente en las profundidades más aisladas de nuestro planeta? En un mundo dominado por el silencio abisal, donde la luz del sol jamás llega, hay algo aún más perturbador que la oscuridad:
El sonido. Pero no un sonido cualquiera. Estamos hablando de frecuencias que desafían la comprensión humana, de vibraciones que resuenan desde fuentes desconocidas, de lamentos que parecen provenir de seres que no deberían existir. Lo que estás a punto de escuchar aquí son los registros y los relatos más enigmáticos de sonidos que emergen del abismo, sonidos que podrían ser la voz de criaturas colosales, de fenómenos geológicos nunca antes vistos, o de algo mucho más siniestro e inteligente que nos observa desde lejos. Prepárate, pues el silencio del océano guarda secretos aterradores. Durante décadas, científicos y oceanógrafos han captado anomalías acústicas inexplicables en los océanos. El más famoso quizás sea el bloop, un sonido de ultrabaja frecuencia, extremadamente potente, detectado en 1997 por hidrófonos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, en el Pacífico Sur. Su origen nunca fue identificado, pero su magnitud era tan inmensa que solo podría ser producida por algo infinitamente más grande que cualquier criatura marina conocida. No era un terremoto, no era un volcán submarino, no era un submarino humano. ¿Qué era, entonces? La hipótesis de una criatura gigantesca, aún no catalogada por la ciencia, capaz de emitir un sonido tan poderoso, es la más perturbadora. Pero el bloop es solo uno entre muchos. Hay relatos de marineros y pescadores que juran haber escuchado cantos extraños, lamentos guturales o incluso conversaciones indistintas provenientes de debajo del agua, especialmente en noches tranquilas y sin viento. Sonidos que no se asemejan a ballenas, delfines o cualquier vida marina conocida. La oscuridad y la presión de las profundidades crean un ambiente perfecto para que la vida evolucione de maneras que desafían nuestra imaginación. ¿Podrían estos sonidos ser la comunicación de una especie inteligente y aislada que habita el lecho oceánico, o quizás los lamentos de entidades atrapadas en las corrientes abisales? Si la idea de escuchar lo desconocido, de captar la frecuencia de algo que se mueve en las sombras de nuestro mundo, te provoca un escalofrío y una curiosidad incontrolable, entonces estás en el umbral de una verdad que la mayoría preferiría ignorar. Con cada avance tecnológico en sonar e hidrófonos, más voces emergen del abismo. Algunos de estos sonidos parecen tener patrones, casi como un lenguaje rudimentario, mientras que otros son tan caóticos y aterradores que evocan el pánico más primal. La posibilidad de que los océanos escondan no solo criaturas, sino inteligencias o fenómenos capaces de comunicarse o generar tales señales, nos obliga a repensar nuestro lugar en la cadena alimenticia y en la jerarquía del planeta. ¿Son estos sonidos advertencias? ¿Llamadas? ¿O simplemente el sonido de algo que vive su existencia ajena a la nuestra, pero que, ocasionalmente, nos da un vistazo aterrador de su presencia masiva? El miedo a lo desconocido se amplifica cuando la única evidencia es un sonido, una vibración que atraviesa el agua y alcanza el fondo de nuestra alma. Si la audición de estos misterios del abismo te ha cautivado y te ha hecho mirar el océano con un nuevo y aterrador respeto, entonces te invito a unirte a nosotros en esta búsqueda de la verdad sonora. Si este video resonó con tu curiosidad más profunda, por favor, demuestra tu apoyo dejando un me gusta para que la resonancia de estos misterios llegue a más oídos ávidos de conocimiento. Compártelo con aquellos que, como tú, no se intimidan con las voces de las sombras. Y, si aún no formas parte de nuestro equipo de escuchadores de lo inexplicable, suscríbete ahora mismo. Activa la campana para que cada nuevo sonido descubierto, cada nuevo misterio acústico, llegue directamente a ti. Deja tu comentario abajo. ¿Qué sonido inexplicable del océano te intriga o te asusta más? Tu interacción es el eco que nos impulsa a seguir descifrando los murmullos de las profundidades. Ciudades sumergidas y civilizaciones perdidas. Imagina bajo la vasta e impenetrable superficie de nuestros océanos, no solo vida marina o formaciones rocosas, sino las ruinas silenciosas de metrópolis grandiosas, erigidas por civilizaciones que el tiempo borró de la memoria oficial. Ciudades que, por algún cataclismo olvidado, fueron engullidas por las aguas, llevándose consigo secretos tecnológicos, conocimientos ancestrales y la propia historia de un pueblo que existió mucho antes de lo que osamos admitir. Lo que estás a punto de descubrir aquí son los susurros de mundos perdidos, las evidencias intrigantes de civilizaciones sumergidas que desafían la cronología de la historia humana y nos obligan a reescribir todo lo que hemos aprendido sobre el origen de nuestra propia especie. Prepárate para un viaje al pasado más remoto y misterioso del planeta. Durante siglos, la idea de la Atlántida, la legendaria ciudad hundida, fue considerada un mero mito,
una fábula filosófica contada por Platón. Un cuento de advertencia sobre la soberbia humana y la furia de los dioses. Sin embargo, a medida que la exploración submarina avanza, descubrimientos arqueológicos y anomalías geológicas comienzan a emerger de las profundidades, transformando la fantasía en una posibilidad aterradoramente real. No estamos hablando solo de formaciones naturales curiosas, sino de estructuras que exhiben una precisión arquitectónica, una simetría y una complejidad que sugieren la intervención de una inteligencia, de manos que moldearon piedra y metal bajo el agua, en épocas que preceden con creces el surgimiento de nuestras primeras civilizaciones conocidas. Piensa en las estructuras de Yonaguni, en Japón, donde gigantescas formaciones rocosas sumergidas parecen haber sido esculpidas en escalones y terrazas, con una escala que evoca templos o ciudades antiguas. O en la carretera de Bimini, en las Bahamas, una formación de bloques de piedra perfectamente alineados que se extiende por kilómetros bajo las claras aguas. Son evidencias que desafían la explicación natural y alimentan la hipótesis de que, quizás, la humanidad, o alguna forma de civilización avanzada, floreció y declinó mucho antes de lo que nos cuentan los libros de historia. ¿Qué habría llevado al fin de estas civilizaciones? Un tsunami cataclísmico, el rápido deshielo de eras glaciares que elevaron el nivel del mar, o quizás un evento de proporciones cósmicas que las borró de la faz de la Tierra, relegándolas para siempre a los dominios del océano? Si la idea de que civilizaciones enteras fueron engullidas por el océano, dejando solo vestigios enigmáticos, te cautiva, si la posibilidad de que nuestra historia es mucho más compleja y antigua de lo que imaginamos te intriga, entonces estás a punto de desvelar secretos que pueden redefinir nuestra comprensión de la propia existencia humana. Con cada nuevo descubrimiento de paredes gigantescas, de artefactos con símbolos desconocidos, o de mapas antiguos que describen tierras hoy sumergidas, el velo de la ignorancia sobre nuestro pasado se eleva un poco más. El misterio no es solo si existieron, sino cómo perecieron, y que de su conocimiento se perdió para siempre en las aguas oscuras. ¿Qué tecnologías poseían? ¿Qué secretos sobre el universo desvelaron? ¿Y serían estos desastres una advertencia para nuestro propio futuro? Estas ciudades perdidas, custodiadas por el tiempo y la presión de los océanos, son más que ruinas, son bibliotecas sumergidas de un conocimiento olvidado. Son monumentos silenciosos a una era que se niega a ser completamente borrada. Con cada expedición, cada sonda que toca estas superficies erosionadas, es como si tocáramos la mano de una civilización extinta, buscando una conexión, una respuesta a la eterna pregunta: ¿quiénes éramos antes de ser quienes somos? La búsqueda de estas ciudades perdidas es, en el fondo, una búsqueda de nosotros mismos, de una parte de nuestra ancestralidad que fue ahogada y olvidada, pero que aún resuena en las profundidades, esperando ser redescubierta. Si la magnificencia y el misterio de estas civilizaciones sumergidas te han erizado la piel, si la posibilidad de un pasado tan grandioso como olvidado te ha fascinado, entonces te invito a unirte a nosotros en esta expedición arqueológica a las profundidades de la historia. Si este video despertó al explorador en ti y te hizo querer desvelar más de estos enigmas, por favor, demuestra tu apoyo dejando un me gusta. Esto nos ayuda a sumergirnos más y sacar a la luz más de estas historias perdidas para una audiencia ávida de conocimiento. Compártelo con quien, como tú, no teme reescribir la historia. Y, si aún no formas parte de nuestro equipo de Buzos del Tiempo y Cazadores de Verdades, suscríbete ahora mismo. Activa la campana para no perder ninguna de nuestras próximas expediciones a los confines de la historia y la geografía oculta. Deja tu comentario abajo. ¿Qué ciudad sumergida o civilización perdida te intriga más, o crees que la Atlántida es real? Tu interacción es la corriente que nos lleva a nuevos descubrimientos y a desvelar los velos del pasado. Encuentros aterradores con alienígenas u ovnis en el océano, OSNIs. Durante décadas, el cielo nocturno ha sido el escenario principal de los misterios de los objetos voladores no identificados. Pero ¿qué pasaría si el verdadero secreto no estuviera encima de nosotros, sino debajo, en las profundidades inexploradas de nuestros propios océanos? Imagina que, en lugar de venir de las estrellas a nuestro cielo, estas entidades, o sus tecnologías, emergen de los abismos marinos, donde la presión aplastante y la oscuridad absoluta sirven de camuflaje perfecto. Lo que estás a punto de descubrir aquí son los relatos más impactantes y las evidencias perturbadoras de objetos sumergibles no identificados, los misteriosos OSNIs, que sugieren una presencia alienígena o algo igualmente desconocido habitando el corazón azul de nuestro planeta.
Prepárate para ver la ufología desde una perspectiva nueva y aterradora. La historia de la ufología está llena de avistamientos aéreos, luces misteriosas en el cielo y naves que desafían las leyes de la física. Sin embargo, paralelamente a estos relatos, existe un volumen creciente de testimonios de marineros, pilotos navales e incluso buceadores civiles y militares, que describen encuentros con fenómenos subacuáticos tan enigmáticos o más que sus equivalentes aéreos. Son objetos que se mueven a velocidades increíbles bajo el agua, sin propulsión aparente, que emiten luces extrañas o que emergen de la superficie del océano y se disparan hacia el espacio sideral en segundos. No encajan en ninguna tecnología terrestre conocida. ¿Estaríamos nosotros, la humanidad, compartiendo el planeta con inteligencias que usan el océano como su principal escondite, su santuario impenetrable? Considera el famoso caso del submarino nuclear soviético K-21, en 1962, que supuestamente rastreó 6 objetos gigantescos, en forma de disco, moviéndose a velocidades imposibles para cualquier vehículo submarino. O los innumerables relatos desclasificados de la Marina de los EU. Sobre encuentros con OSNIs que superan con creces el rendimiento de sus submarinos y torpedos más avanzados, realizando maniobras imposibles para cualquier nave subacuática hecha por el hombre. Estos objetos parecen operar con una tecnología que desafía la inercia, la resistencia del agua e incluso la lógica de la propulsión. No solo se mueven, bailan en las profundidades, indiferentes a las presiones y temperaturas extremas que destruirían cualquier artefacto humano. ¿Y si la verdadera base de estas entidades no estuviera en otro sistema solar, sino en el fondo de nuestros propios océanos, intacta e invisible para nosotros? Con cada nuevo registro de sonar inexplicable, con cada relato de luces parpadeando en las profundidades, con cada video militar filtrado que muestra objetos sumergiéndose en el agua y desapareciendo, la certeza de que algo más habita este planeta, utilizando el océano como su patio de recreo y fortaleza, se vuelve aterradoramente más real. ¿Estás listo para aceptar que el manto azul que cubre la mayor parte de nuestro mundo esconde una verdad que puede redefinir nuestra posición en el cosmos? La teoría de que estos OSNIs serían vehículos de civilizaciones extraterrestres que usan las profundidades oceánicas como bases o puntos de observación ha ganado cada vez más fuerza. Pensándolo bien, ¿qué escondite sería más perfecto? Un lugar vasto, impenetrable para la mayoría de nosotros, con temperaturas gélidas y presiones aplastantes que protegen sus secretos de cualquier intrusión. Podrían haber estado aquí durante siglos, quizás milenios, observando nuestra evolución, nuestras guerras y nuestros avances, emergiendo solo lo suficiente como para causar pavor y especulación antes de regresar a sus fortalezas acuáticas. Los casos no son aislados, sino que se repiten en diferentes partes del globo, en diversos océanos, sugiriendo una red, una inteligencia coordinada operando en las sombras acuáticas. La implicación de esto es profunda. Si seres de fuera, o quizás de una civilización mucho más antigua y avanzada que la nuestra, habitan estas profundidades, ¿qué significa esto para nuestro futuro? ¿Seríamos nosotros, la humanidad, solo una pequeña especie en la superficie de un mundo compartido con entidades de poder y tecnología inimaginables que nos observan desde su refugio subacuático? El miedo no es solo a lo desconocido, sino a la revelación de que no somos los únicos y que la soberanía sobre nuestro propio planeta puede ser una ilusión. Estos OSNIs son un recordatorio sombrío de que el universo, e incluso la Tierra, aún guardan misterios que desafían nuestra comprensión y nuestra propia existencia. Si la idea de que seres o tecnologías misteriosas habitan el fondo de nuestros océanos te ha causado un escalofrío y te ha hecho cuestionar la realidad, entonces te invito a profundizar con nosotros en estos enigmas. Si este video encendió la llama de la curiosidad sobre los OSNIs en ti, por favor, demuestra tu apoyo dejando un me gusta para que la verdad sobre estas presencias subacuáticas pueda alcanzar más mentes abiertas. Compártelo con quien, como tú, se atreve a mirar a las profundidades y a preguntarse quién está realmente allí. Y, si aún no formas parte de nuestro equipo de investigadores de lo paranormal y lo inexplicable, suscríbete ahora mismo. Activa la campana para no perder ninguna de nuestras próximas misiones de desclasificación de archivos y desvelación de misterios. Deja tu comentario abajo. ¿Crees que los OSNIs son de origen alienígena o son una tecnología secreta de la Tierra? Tu interacción es el sonar que nos guía para descubrir qué más se esconde bajo las olas. Leyendas y maldiciones de islas aisladas. En medio de la vasta soledad de los océanos,
salpicadas como migas de tierra olvidadas, existen islas. Pero no estamos hablando de paraísos tropicales o destinos de vacaciones idílicos. Piensa en pedazos de tierra cortados del mundo, bañados por aguas turbias y envueltos en una neblina de leyendas siniestras y maldiciones ancestrales. Lugares donde la naturaleza salvaje parece conspirar con lo sobrenatural, y donde cada roca y cada árbol susurran historias de tragedia, desapariciones y horrores que se niegan a ser olvidados. Lo que estás a punto de descubrir aquí son los secretos más sombríos de estas fortalezas insulares, refugios de pesadillas que resisten al tiempo y que guardan en sus suelos la energía de eventos tan terribles que se han vuelto eternos. Prepárate para visitar los límites de la civilización, donde el aislamiento ha generado el más puro pavor. Desde los confines de la isla da Queimada Grande, en Brasil, un santuario de serpientes venenosas donde el desembarco está prohibido y la naturaleza parece haber erigido una barrera letal contra la presencia humana, hasta la enigmática isla de Poveglia, en Italia. Un antiguo lazareto y hospital psiquiátrico con una historia tan brutal que se dice que es el lugar más embrujado del mundo, la humanidad siempre ha estado fascinada y aterrorizada por estos puntos aislados en el mapa. No son solo cuentos de hadas. Son relatos de marineros perdidos que juran haber visto luces extrañas, o de exploradores valientes que, al pisar estas tierras, sintieron una opresión sofocante, una presencia invisible que se negaba a dejarlos ir. Estas islas, a menudo deshabitadas o con poblaciones mínimas, se han convertido en repositorios de tragedias. Naufragios inexplicables, desapariciones de expediciones enteras, epidemias misteriosas que arrasaron comunidades enteras, todo esto contribuye al aura de maldición que las rodea. Las leyendas hablan de rituales sombríos realizados por antiguos habitantes, de pactos con entidades desconocidas o de energías negativas que se han acumulado durante siglos, transformando la propia tierra en un vórtice de desgracia. ¿Serán solo supersticiones de pueblos aislados, o hay una verdad más profunda detrás de los susurros sobre espíritus inquietos, gritos en el viento y sombras bailando entre los árboles? Si la idea de que la Tierra puede retener la memoria de eventos violentos, de que el aislamiento puede incubar los peores horrores, te causa un escalofrío y una curiosidad incontrolable, entonces estás a punto de adentrarte en santuarios de pavor que la mayoría jamás se atrevería siquiera a mencionar. Considera la isla de Ashima, en Japón, una ciudad fantasma que emerge del mar, otrora una próspera mina de carbón, hoy una ruina opresiva donde se dice que los espíritus de los mineros que murieron en condiciones brutales aún deambulan. O la isla de las muñecas, en México, un lugar donde cientos de muñecas colgadas de árboles observan a los visitantes con ojos vacíos, supuestamente para apaciguar el espíritu de una niña ahogada. En cada una de estas islas, la soledad y los eventos trágicos parecen haber creado una atmósfera densa, donde lo sobrenatural es parte del propio ecosistema. El silencio de ellas no está vacío, está lleno de las voces de los que se perdieron, de los que sufrieron, de los que quizás aún están allí. Estos pedazos de tierra aislados sirven como un sombrío recordatorio de que el mundo es mucho más grande y misterioso de lo que nuestros mapas y coordenadas pueden indicar. Son museos al aire libre de horror, donde las exposiciones son los propios paisajes y las obras de arte son las leyendas macabras que se niegan a morir. Cada vez que una ola rompe en sus costas rocosas, o que el viento aúlla a través de sus manglares retorcidos, es como si la isla estuviera contando su propia historia de dolor, de desesperación y de eventos que desafían la razón humana. Y, quizás, la verdadera maldición no sea solo la que cayó sobre ellas, sino la que se instala en quien se atreve a desvelar sus secretos más profundos. Si el aura de misterio y aterradora belleza de estas islas aisladas te ha cautivado y te ha hecho mirar el mapamundi con un nuevo y escalofriante respeto, entonces te invito a unirte a nosotros en esta expedición a los rincones más embrujados del planeta. Si este video te hizo sentir la necesidad de explorar lo que yace más allá de los límites de lo conocido, por favor, demuestra tu apoyo dejando un me gusta para que la oscuridad de los algoritmos de YouTube sepa que hay una comunidad sedienta de estas verdades aisladas. Compártelo con quien, como tú, no teme pisar tierras prohibidas. Y, si aún no formas parte de nuestro equipo de exploradores de islas embrujadas y cazadores de maldiciones, suscríbete ahora mismo. Activa la campana para no perder ninguno de nuestros próximos viajes a los misterios mejor guardados del mundo. Deja tu comentario abajo. ¿Qué isla aislada y embrujada te intriga o te asusta más? Tu interacción es la brújula que nos guía por estos destinos de pavor. Experiencias cercanas a la muerte en el mar y regresos inexplicables.
El océano, vasto e implacable, es un cementerio de sueños y esperanzas para aquellos que lo subestiman. Miles de vidas han sido tragadas por sus gélidas profundidades, dejando solo la melancolía de la ausencia. Pero, ¿y si, para unos pocos afortunados o quizás malditos, el umbral entre la vida y la muerte fuera solo un espejismo en las aguas turbias? Imagina ser engullido por el abismo, sentir el frío del final, la oscuridad absoluta de la inconsciencia, solo para, de alguna manera inexplicable, ser devuelto a la vida. Lo que estás a punto de descubrir aquí son relatos impactantes de supervivientes de desastres marítimos que regresaron del más allá, llevando consigo visiones aterradoras, mensajes enigmáticos o la certeza de que hay algo mucho más complejo y sombrío esperando en las profundidades. Prepárate para cuestionar los límites de la existencia y la naturaleza misma de la muerte. La ciencia médica, en su búsqueda de explicaciones racionales, intenta categorizar las experiencias cercanas a la muerte, SM, como fenómenos cerebrales inducidos por el estrés o la falta de oxígeno. Sin embargo, los relatos de aquellos que enfrentaron la muerte en las aguas van mucho más allá de meras alucinaciones. Son historias de pescadores arrastrados por tormentas, de marineros cuyos barcos se hundieron en segundos, de buzos que se quedaron sin oxígeno a cientos de metros de profundidad. Para muchos de ellos, el regreso a la vida fue acompañado por visiones de túneles de luz, encuentros con entidades no humanas o la sensación de haber estado en un lugar que desafía cualquier descripción terrenal. Lo que diferencia a estas SM marítimas es la atmósfera única de desesperación y aislamiento, donde el más allá parece manifestarse de una forma aún más cruda y aterradora. Hay casos documentados de personas que fueron dadas por muertas después de horas de sumersión en aguas heladas, con signos vitales prácticamente inexistentes, y que, contra todas las expectativas médicas, fueron reanimadas. Pero sus regresos no fueron sin consecuencias. Muchos relatan pesadillas recurrentes con las profundidades, la sensación de seguir siendo arrastrados hacia abajo, o una nueva y perturbadora conexión con el océano, como si hubieran traído algo de vuelta consigo. Son historias de cambios de personalidad, de miedos irracionales al mar, o de un conocimiento súbito y enigmático sobre eventos futuros. ¿Será que la muerte en las aguas es diferente? ¿Será que el océano no solo quita vidas, sino que también abre portales a otras realidades, marcando a aquellos que lo desafían con una experiencia que trasciende la comprensión mortal? La respuesta podría estar en la próxima ola que surge de un abismo antes inalcanzable. Considera el testimonio de un náufrago que, tras flotar durante días en mar abierto, al borde de la muerte por deshidratación y delirio, juró haber sido visitado por seres luminosos que le mostraron el futuro, o por figuras sombrías que intentaban arrastrarlo hacia abajo. O el relato de un buzo que, tras un grave accidente, perdió el conocimiento en el fondo del mar y despertó con la certeza de haber visto ruinas de una antigua ciudad sumergida, detalles que jamás había investigado. Estas experiencias, a menudo contadas con un temblor en la voz y una mirada distante, son el núcleo de lo inexplicable. Nos obligan a ponderar qué sucede cuando la barrera entre la vida y la muerte se disuelve en las aguas. ¿Y qué, o quién, nos espera en ese umbral acuático? Estos regresos inexplicables no son solo casos aislados de resiliencia humana, son ventanas a lo desconocido. Cada superviviente que vuelve de las profundidades con una historia sobrenatural se convierte en un vínculo entre nuestro mundo y un reino que desafía la comprensión. Son testigos involuntarios de un universo que se extiende mucho más allá de nuestra percepción limitada, donde la vida y la muerte son quizás solo etapas en un viaje mucho más grande y aterrador. El miedo no es solo a morir, sino a lo que se puede encontrar después de la muerte en las profundidades, y lo que esa experiencia puede dejar en aquellos que se atrevieron a tocar el velo. Sus historias nos persiguen y nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la inmensidad de misterios que el océano aún guarda. Si la idea de cruzar el velo de la muerte en las aguas te ha cautivado y te ha hecho mirar la existencia con un nuevo y escalofriante cuestionamiento, entonces te invito a unirte a nosotros en esta investigación sobre lo que sucede cuando la vida se encuentra con el abismo. Si este video resonó con tu curiosidad más profunda sobre la vida más allá de la vida, por favor, demuestra tu apoyo dejando un me gusta para que más personas puedan desvelar estos relatos perturbadores. Compártelo con aquellos que, como tú, se atreven a cuestionar los límites de la existencia. Y, si aún no formas parte de nuestro equipo de exploradores de lo desconocido y cazadores de verdades, suscríbete ahora mismo.
Activa la campana para no perder ninguna de nuestras próximas inmersiones en los misterios de la mente humana y de lo que está más allá. Deja tu comentario abajo. ¿Qué experiencia cercana a la muerte en el mar te intrigó más o te hizo reflexionar sobre la vida después de la muerte? Tu interacción es la luz que nos guía a través de las aguas más sombrías de la existencia. Ocultismo y rituales sombríos ligados al océano. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado al océano no solo como una fuente de alimento o un camino a tierras distantes, sino como un reino místico, un portal a lo desconocido, habitado por dioses, espíritus y fuerzas más allá de nuestra comprensión. Esta veneración, sin embargo, no siempre fue benigna. En muchos rincones olvidados del mundo, la devoción se transformó en adoración, la fe en fanatismo y la mística en un ocultismo sombrío, donde rituales ancestrales se realizaban en costas barridas por el viento o en profundidades inexploradas, buscando negociar con entidades abisales a cambio de poder, riqueza o secretos prohibidos. Lo que estás a punto de descubrir aquí son los relatos perturbadores de sectas secretas, pactos macabros y ceremonias escalofriantes que invocaban el poder de las aguas, no para la salvación, sino para la satisfacción de deseos humanos, a menudo con un costo inimaginable. Prepárate para desvelar los rituales más profanos que el mar jamás ha presenciado. Las civilizaciones antiguas, desde la Atlántida, si fue real, hasta las culturas precolombinas y tribus africanas, ya reverenciaban entidades acuáticas, fueran estas benévolas o aterradoras. Dioses del mar exigían sacrificios, y la creencia en poderes elementales llevó a la práctica de rituales que variaban desde la ofrenda de alimentos y joyas hasta algo mucho más siniestro. En islas remotas y aldeas costeras aisladas, lejos de los ojos de la civilización moderna, se formaron cultos, dedicados a entidades ctónicas, seres antiguos y poderosos que residirían en las profundidades, capaces de conceder favores a cambio de devoción, o, como muchos creen, de algo más valioso, el alma humana misma. Hay testimonios de pescadores que, en noches de luna nueva, observaron hogueras parpadeantes en playas desiertas, acompañadas de cantos guturales y figuras encapuchadas realizando actos que desafiaban la comprensión moral. Relatos de barcos encontrados a la deriva con símbolos extraños grabados en la cubierta, o de cuerpos con marcas rituales, arrojados al mar como ofrendas macabras. Estos eventos, a menudo descartados como superstición o folclore local, adquieren un nuevo y aterrador significado cuando se analizan bajo la luz de manuscritos antiguos y símbolos ocultistas que detallan invocaciones a aquellos que esperan en las profundidades, entidades cósmicas que la humanidad jamás debería intentar contactar. Y si la verdadera maldición de ciertos lugares en el océano, o incluso las desapariciones misteriosas, no son accidentes de la naturaleza, sino el resultado de pactos antiguos, de rituales que abrieron grietas en nuestra realidad, permitiendo que algo o alguien pase a nuestro lado? Si la idea de que el poder de las aguas puede ser invocado para propósitos sombríos, y que sacrificios horrendos son la moneda de cambio, te causa un escalofrío y una curiosidad incontrolable, entonces estás a punto de adentrarte en un mundo donde la fe se convierte en pesadilla. ¿Qué buscaban estas sectas? ¿Poder, inmortalidad, conocimiento prohibido? ¿Y qué, o a quién, encontraron a cambio? El miedo reside no solo en lo que se invoca, sino en la corrupción del alma humana que busca tales poderes. Los rituales, a menudo involucrando sacrificios, humanos o animales, sangre y símbolos arcaicos, buscaban no solo complacer, sino controlar estas fuerzas abisales. Pero, ¿qué sucede cuando se pierde el control? ¿Qué sucede cuando lo invocado decide no regresar de donde vino? Las leyendas de ciudades engullidas por tsunamis o de islas asoladas por plagas podrían ser ecos de castigos divinos, o quizás la retribución de aquello que fue despertado e irritado por una ambición humana desmedida. La historia de la magia y el ocultismo está llena de ejemplos donde el precio a pagar superó con creces el beneficio esperado, y en el mar, el precio puede ser la propia cordura o la condena eterna. Estos misterios sombríos nos recuerdan que el océano no es solo un cuerpo de agua, es un receptáculo de energías antiguas, de recuerdos primordiales y, quizás, de una conciencia propia que puede ser influenciada e irritada por rituales humanos. Los susurros de las olas pueden no ser solo el sonido de la naturaleza, sino el eco de voces invocadas hace mucho tiempo o los lamentos de las víctimas de estos rituales profanos. La búsqueda de poder en las profundidades es un camino peligroso, y aquellos que lo transitan a menudo se convierten en parte del horror que intentaron controlar.
Si la exploración de estos rituales sombríos y el ocultismo ligado al océano te han cautivado y te han hecho mirar las aguas con un nuevo y aterrador recelo, entonces te invito a unirte a nosotros en este viaje por los rincones más prohibidos de la espiritualidad humana. Si este video reveló un lado de la fe que te hizo cuestionar los límites de la moralidad, por favor, demuestra tu apoyo dejando un me gusta para que la oscuridad de los algoritmos de YouTube sepa que hay una comunidad sedienta de estas verdades ocultas. Compártelo con quien, como tú, se atreve a mirar al abismo y a discernir los peligros de la magia. Y, si aún no formas parte de nuestro equipo de investigadores de lo oculto y arqueólogos de lo profano, suscríbete ahora mismo. Activa la campana para no perder ninguna de nuestras próximas incursiones en territorios donde la humanidad jamás debería haber pisado. Deja tu comentario abajo. ¿Qué ritual o leyenda ocultista ligada al mar te perturba más, o crees en el poder de las aguas para fines oscuros? Tu interacción es el escudo que nos protege mientras desvelamos los secretos más sombríos de la fe. La verdad detrás de las desapariciones en lagos y ríos profundos. Cuando pensamos en misterios acuáticos y desapariciones inexplicables, nuestra mente vuela inmediatamente hacia la vasta e implacable inmensidad de los océanos. Pero ¿qué pasaría si el verdadero peligro, el enigma más cercano y personal, estuviera escondido en aguas que consideramos familiares? En lagos de superficie tranquila, en ríos que serpentean por paisajes idílicos o en cenotes azules que parecen portales a otro mundo, hay un número inquietante de personas que simplemente desaparecen, engullidas por corrientes invisibles o por algo mucho más siniestro. Lo que estás a punto de descubrir aquí son los relatos aterradores de desapariciones en cuerpos de agua dulce que desafían la lógica, sugiriendo que no todo depredador tiene escamas o que no todo sumidero lleva a un acuífero. Prepárate para mirar el lago de tu ciudad con una nueva e inquietante percepción. La ilusión de seguridad que el agua dulce nos ofrece es traicionera. En lagos con kilómetros de profundidad, formados por antiguos glaciares o por colapsos geológicos, existen abismos vertiginosos, corrientes subterráneas traicioneras y, según algunas leyendas, criaturas que no deberían existir. El lago superior, en América del Norte, conocido por su tamaño colosal y sus aguas frías y oscuras, es un cementerio para innumerables barcos y miles de almas, muchos de los cuales nunca fueron encontrados. Pescadores y navegantes reportan nieblas súbitas, luces extrañas provenientes de las profundidades y una sensación opresiva de que algo los observa desde las aguas tranquilas. Pero no son solo los grandes lagos. Ríos que fluyen tranquilamente por bosques densos también guardan secretos oscuros. Afluentes sinuosos, que parecen inofensivos, son escenario de leyendas sobre gente del agua, seres metamórficos o vórtices temporales que succionan a sus víctimas a dimensiones desconocidas. Buzos experimentados que se aventuran en cuevas sumergidas, ríos subterráneos o cenotes en diversas partes del mundo, a veces nunca regresan, y sus últimas comunicaciones describen luces parpadeantes, sonidos extraños o una sensación inexplicable de ser arrastrados hacia las profundidades. ¿Será que la tranquilidad de estas aguas esconde portales a otros reinos, o son hogares para depredadores ancestrales que han evolucionado para alimentarse de lo que, o de quién, se atreve a invadir su territorio? La respuesta a esa pregunta podría estar en una leyenda que se niega a ser solo folclore. Considera el caso de buzos que desaparecen en sumideros conocidos, lugares donde la visibilidad es buena y la experiencia de los involucrados es incuestionable. Sin rastro, sin señal de lucha, simplemente se van. Los equipos de rescate no encuentran nada más que el vacío. ¿Por qué tantos cuerpos no son recuperados en lagos y ríos, incluso en profundidades menores? Algunas teorías apuntan a la existencia de túneles subterráneos desconocidos, corrientes que llevan a cuevas inexploradas, o incluso campos energéticos que desorientan y atrapan a las víctimas. Hay quienes creen en criaturas folclóricas que no son solo mitos, sino seres que realmente habitan estos recovecos oscuros, esperando a su próxima víctima incauta. Estas desapariciones en aguas dulces son un recordatorio sombrío de que el peligro no reside solo en las inmensas masas oceánicas. El lago tranquilo donde juegan los niños, el río límpido donde los pescadores lanzan sus líneas, estos lugares también guardan secretos y horrores que desafían la lógica y la capacidad de búsqueda humana. Son misterios que nos obligan a mirar lo familiar con una nueva mirada de aprensión, cuestionando la belleza serena que esconde una faceta tan peligrosa como la del más turbulento océano. Cada persona que desaparece en estas aguas deja atrás una cicatriz en la comunidad y una pregunta sin respuesta,
que atormenta a familiares e investigadores. La oscuridad, después de todo, puede estar más cerca de lo que imaginamos, justo ahí, bajo la superficie tranquila de ese lago. Si los misterios ocultos en las aguas dulces te han cautivado y te han hecho mirar ríos y lagos con un nuevo y escalofriante respeto, entonces te invito a unirte a nosotros en esta investigación sobre los peligros ocultos de la naturaleza. Si este video despertó tu curiosidad sobre el lado sombrío de las aguas que nos rodean, por favor, demuestra tu apoyo dejando un me gusta para que esta verdad pueda llegar a más mentes abiertas. Compártelo con quien, como tú, se atreve a cuestionar la tranquilidad de la superficie. Y, si aún no formas parte de nuestro equipo de exploradores de aguas desconocidas y cazadores de enigmas, suscríbete ahora mismo. Activa la campana para no perder ninguna de nuestras próximas incursiones en territorios donde lo familiar se vuelve aterrador. Deja tu comentario abajo. ¿Qué desaparición en lago o río te intriga más, o crees en criaturas misteriosas en aguas dulces? Tu interacción es la corriente que nos guía para desvelar los secretos más profundos de las aguas continentales. Los secretos guardados por faros antiguos. Piensa en las luces que cortan la oscuridad de la noche, guiando barcos perdidos hacia la seguridad. Faros. Torres solitarias, erigidas en acantilados barridos por el viento o en islas rocosas aisladas, cuya existencia está dedicada a combatir el caos del mar. Pero, ¿y si la soledad implacable de estas estructuras y la vida reclusa de sus guardianes generaran algo más que solo historias de heroísmo y resiliencia? ¿Y si estos postes de luz fueran, en realidad, imanes para lo inexplicable, testigos silenciosos de tragedias y fenómenos que desafían la lógica humana? Lo que estás a punto de descubrir aquí son los secretos más sombríos de los faros antiguos, los murmullos de quienes vivieron y murieron en sus torres, y las apariciones que aún hoy acechan sus pasillos y escaleras. Prepárate para ver las luces guía de la costa desde una perspectiva nueva e inquietante. Desde el legendario faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, hasta las torres solitarias que salpican las costas más salvajes del globo, los faros siempre han sido símbolos de esperanza y vigilancia. Sin embargo, su naturaleza aislada y la inmensa responsabilidad de sus guardianes, que a menudo pasaban meses o incluso años sin contacto con el mundo exterior, crearon un terreno fértil para la desesperación, la locura y lo sobrenatural. Piensa en un farero, solo en una diminuta isla en medio del océano, a kilómetros de tierra firme, durante una tormenta abrumadora. Los vientos aúllan, las olas gigantescas rompen contra la base de la torre, y la luz giratoria es su única compañera. No es difícil imaginar que, bajo tal presión, la línea entre la realidad y la alucinación se vuelva tenue. Hay innumerables relatos de fareros que enloquecieron, cometieron suicidio o desaparecieron misteriosamente de sus puestos. El caso del faro de Eilean Mor, en las Islas Flannan, Escocia, en 1900, es uno de los más famosos. 3 fareros experimentados desaparecieron sin dejar rastro, dejando atrás el faro intacto, la mesa puesta y una atmósfera de terror inexplicable. La última entrada en el diario de uno de ellos hablaba de una tormenta horrible y de algo ahí fuera que no podía ser explicado. ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Una ola gigante? ¿Abducción alienígena? ¿O una entidad que se manifestó en la soledad y oscuridad del faro? ¿Y si la propia luz del faro no solo guiara a los barcos, sino que también atrajera algo de las profundidades del mar o de otras dimensiones, criaturas o espíritus que se sienten atraídos por esa llama solitaria en la oscuridad? Si la idea de que estos pilares de luz son, en realidad, puertas de entrada a lo paranormal, y que quienes allí vivieron se convirtieron en sus eternos prisioneros, te causa un escalofrío y una incontrolable curiosidad, entonces estás a punto de desvelar los secretos que el océano y el tiempo han intentado ocultar. Muchos faros tienen historias de apariciones de sus antiguos fareros, que se niegan a abandonar sus puestos incluso después de la muerte, o de voces y pasos inexplicables resonando en las noches más oscuras. Son fantasmas de un pasado solitario, atrapados entre el mar y la roca, condenados a repetir sus rondas de vigilancia por la eternidad. Estos faros, con sus historias de aislamiento y tragedia, sirven como un sombrío recordatorio de la fragilidad humana ante las fuerzas de la naturaleza y lo sobrenatural. Son centinelas no solo contra los peligros del mar, sino contra los horrores que pueden manifestarse en la mente humana cuando se enfrenta a la soledad extrema y la responsabilidad abrumadora. Cada haz de luz que barre el horizonte puede estar no solo señalando un camino, sino también iluminando la cara de un fantasma
o revelando la presencia de algo que no pertenece a nuestro mundo. El clamor de las gaviotas, el viento cortante y el sonido de las olas rompiendo las rocas se convierten en parte de una sinfonía macabra que acuna los secretos de estos guardianes olvidados. Si el aura de misterio y las aterradoras leyendas de los faros antiguos te han cautivado y te han hecho mirar estas estructuras con un nuevo y escalofriante respeto, entonces te invito a unirte a nosotros en esta investigación sobre los enigmas que brillan en la oscuridad de la costa. Si este video te hizo sentir la necesidad de encender una luz sobre estos misterios, por favor, demuestra tu apoyo dejando un me gusta para que más mentes curiosas puedan descubrir estas historias de luz y sombra. Compártelo con quien, como tú, no teme los secretos que el mar y la tierra guardan. Y, si aún no formas parte de nuestro equipo de fareros de lo paranormal y cazadores de apariciones, suscríbete ahora mismo. Activa la campana para no perder ninguna de nuestras próximas travesías a los límites de la cordura y la percepción. Deja tu comentario abajo. ¿Qué faro embrujado te intriga más, o crees que los espíritus aún habitan estas torres solitarias? Tu interacción es el faro que nos guía para desvelar los secretos más sombríos de la costa. La influencia siniestra de la luna y las mareas en los fenómenos inexplicables. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha mirado el cielo nocturno y ha sentido la innegable atracción de la luna. Una esfera pálida, majestuosa, que dicta el ritmo de nuestras noches y, lo más importante, el flujo y reflujo de las mareas. Sabemos que su gravedad mueve océanos enteros, pero ¿y si esa influencia se extendiera mucho más allá del control de las aguas? ¿Y si la luna, en sus fases más enigmáticas o las mareas más extremas, fueran catalizadores para eventos sobrenaturales, para el despertar de entidades dormidas o para la intensificación de fenómenos que la ciencia se obstina en ignorar? Lo que estás a punto de descubrir aquí son los patrones escalofriantes que conectan la danza celestial de la luna con los eventos más extraños y aterradores que ocurren en nuestro planeta, sugiriendo que el cosmos no solo nos observa, sino que actúa como un director para lo inexplicable. Prepárate para ver las fases de la luna bajo una luz mucho más sombría. La conexión entre la luna y el comportamiento humano es un tema antiguo, reflejado en palabras como lunático. Pero la influencia que estamos explorando va mucho más allá de meras supersticiones. Marineros experimentados cuentan historias de cómo el océano se vuelve más vivo e impredecible durante las lunas llenas o nuevas, con corrientes más fuertes, avistamientos inusuales y una sensación general de que algo acecha. Las mareas vivas, las más extremas, que ocurren cuando el Sol, la Tierra y la Luna están alineados, son momentos en que el océano revela más de sí mismo, exponiendo cuevas, ruinas y, quizás, secretos que la marea baja normalmente esconde. Pero la relación no se detiene en lo físico. Existe una correlación intrigante entre las fases lunares y el aumento de los relatos de actividades paranormales, apariciones de barcos fantasma, el despertar de criaturas míticas en aguas profundas e incluso la intensificación de comportamientos violentos o suicidas en regiones costeras. ¿Será solo una coincidencia, o la energía gravitacional y la luminiscencia mística de la luna actúan como un disparador para dimensiones ocultas, disminuyendo el velo entre nuestro mundo y el reino de lo sobrenatural? Es como si la luna, en su ciclo eterno, abriera y cerrara portales invisibles, permitiendo que lo inexplicable se filtre a nuestra realidad. ¿Y si la verdadera oscuridad de nuestro mundo no fuera solo la ausencia de luz, sino la manifestación de fuerzas cósmicas invisibles, regidas por ciclos lunares, que activan horrores dormidos o intensifican las presencias que nos acechan desde las sombras? Si la idea de que el comportamiento de un cuerpo celeste puede influir directamente en el surgimiento de fenómenos aterradores aquí en la Tierra te causa un escalofrío y una curiosidad incontrolable, entonces estás a punto de desvelar una verdad que la mayoría preferiría relegar al reino de la ciencia ficción. Con cada luna llena que ilumina el océano, con cada marea baja que expone un tramo desconocido de la costa, es como si el universo nos diera un breve, pero perturbador, atisbo de una realidad mucho más compleja y aterradora. Los estudios sobre la cronología de avistamientos de ovnis/diagonal OSNIs, por ejemplo, a menudo revelan picos durante ciertas fases lunares, lo que sugiere que estas entidades misteriosas pueden usar las mareas o la propia energía lunar para sus propósitos desconocidos. ¿Son ellas influenciadas por estos ciclos, o son ellas mismas, de alguna manera, controladoras de estos fenómenos, utilizando la luna como un faro natural o un amplificador de sus actividades? Las leyendas antiguas, que hablaban de dioses de la luna y de monstruos marinos que solo emergían en noches específicas, pueden no ser solo mitos,
sino observaciones primitivas de un fenómeno cósmico sobrenatural que perdura hasta hoy, esperando el momento adecuado para manifestarse. La influencia sombría de la Luna y las mareas es un recordatorio de que no somos seres aislados en un planeta estático. Somos parte de un sistema cósmico complejo, donde fuerzas invisibles pueden moldear la realidad de maneras que ni siquiera hemos comenzado a comprender. El miedo no es solo a lo que el océano esconde, sino a lo que el cielo, a través de su mayor luminaria nocturna, puede revelarnos sobre los horrores que el tiempo y el espacio guardan. Cada ciclo lunar es una nueva oportunidad para lo inexplicable, un nuevo capítulo en una historia de terror cósmico que se desarrolla silenciosamente sobre nosotros, esperando el momento adecuado para revelar sus secretos más sombríos. Si la conexión entre los misterios celestiales y los horrores terrestres te ha cautivado y te ha hecho mirar la Luna con un nuevo y escalofriante respeto, entonces te invito a unirte a nosotros en esta investigación sobre las influencias cósmicas en lo inexplicable. Si este video encendió la llama de la curiosidad sobre el poder de la Luna en ti, por favor, demuestra tu apoyo dejando un me gusta para que más mentes abiertas puedan desvelar estos patrones sombríos. Compártelo con quien, como tú, se atreve a mirar el cielo nocturno y a preguntarse sobre lo que las estrellas realmente influyen. Y, si aún no formas parte de nuestro equipo de astrónomos de lo oculto y cazadores de energías, suscríbete ahora mismo. Activa la campana para no perder ninguna de nuestras próximas exploraciones en los puntos de intersección entre el cosmos y lo inexplicable. Deja tu comentario abajo. ¿Qué fase de la Luna crees que es más propicia para fenómenos extraños o crees en la influencia cósmica sobre los misterios de la Tierra? Tu interacción es la energía que nos impulsa a seguir desvelando los secretos que vienen de las estrellas y de las profundidades.